En esta píldora vamos a centrarnos en la competencia e integridad. El objetivo es definir la competencia y ofrecer unas ideas que te permitan desarrollarla. La integridad se define como asumir la responsabilidad por nuestro comportamiento, nuestras acciones y sus consecuencias. A veces se equipara a la capacidad de mostrar honestidad y tener principios morales sólidos o rectitud moral. Se dice que cuando tenemos integridad, nuestras acciones están en sintonía con los valores, creencias y principios que afirmamos mantener. El modelo de liderazgo Extraordinary Leader cree que la integridad tiene una enorme importancia en el liderazgo, hasta el punto de considerarla como el núcleo de todo. Es tan relevante que se ha escrito sobre la integridad como si fuera sinónimo de liderazgo. Ya lo planteó Eisenhower cuando dijo: la cualidad suprema del liderazgo es incuestionablemente la integridad. Sin ella, ningún éxito real es posible. En esta misma línea apuntaba el escritor Zig Ziglar. Es cierto que la integridad por sí sola no te convertirá en un líder, pero sin integridad nunca serás uno. Quizás te estés preguntando cómo se puede calcular el nivel de integridad de una persona. Para reflexionar acerca de mi nivel de integridad, me puedo preguntar: ¿soy franca y honesta con otras personas o me dejo llevar por presiones de distinto tipo o por la posibilidad de obtener beneficios personales? ¿Soy modelo de conducta y ejemplo para mi alumnado y mis colegas? ¿Me esfuerzo por practicar lo que predico, evitando decir una cosa y hacer otra? ¿Existe coherencia entre lo que digo y lo que hago? Se ha comprobado que las personas que ejercen el liderazgo con un rendimiento alto ponen en práctica los siguientes comportamientos. Predican con el ejemplo. Actúan en consecuencia con lo que dicen. Cumplen sus promesas y compromisos. Son un modelo de los valores básicos. Y lideran con el ejemplo. Sin embargo, otras personas sienten amenaza por el éxito ajeno. Se ponen medallas a costa de otras personas y culpan a otras personas de sus propios errores. ¿Cómo podemos entrenar la integridad? Si deseas desarrollar esta competencia, presta atención a nuestras sugerencias para su desarrollo. Mantén tus creencias, aun cuando no compartas la postura más popular. Promete solo aquello que podrás cumplir con cierto grado de seguridad. Muestra equidad cuando prometes y concede reconocimientos y recompensas. Responde de manera veraz a las preguntas, aunque la respuesta sea difícil, porque esto te ayudará a que la confianza se mantenga. Transmite una actitud de interés y preocupación, especialmente cuando anuncies malas noticias. Explica las razones, el por qué, cuando debas decir no. Confronta problemas difíciles directa y rápidamente. Recuerda siempre que es importante cuidar las palabras que utilizas, la postura y el tono de voz. Hemos visto en esta píldora qué significa integridad y cómo podemos desarrollarla. Nos gustaría finalizar con una cita interesante del autor Jackson Brown. Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. ¿Crees que podrías transferir esta idea al entorno de la escuela?